Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie de mensajes de Mejor Juntos. Y estamos en la tercera semana, así que quiero animarte a que puedas permanecer. Estás en el medio de la carrera, así que te animo a poder cumplir con las próximas semanas. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la pertenencia. ¿Por qué es importante pertenecer a un grupo pequeño? Saben que desde pequeños siempre queremos pertenecer a algo. Por ejemplo, pertenecemos a un grupo de música, pertenecemos a un equipo de fútbol. Y recordando eso, me acuerdo de Nicolás, el hijo de David, cuando era pequeñito, su padre lo animó a ser de River y le dice, vos sos de River. Y bueno, y allí lo motivó. Pero resulta que fue la peor temporada de River, Boca ganaba todo. Y en un momento le dijo, papá, nacimos para sufrir nosotros nomás, le dijo. Y bueno, era el equipo al cual él pertenecía. Espero que seas de Boca vos que estás escuchando ahí en ese momento. Bueno, pero hablando de pertenecer, nosotros pertenecemos a la familia de Dios y queremos ir más específicamente, pertenecer a un grupo de personas en las cuales Dios quiere derramar ese trabajo en nuestras vidas. Por eso hoy vamos a hablar de la importancia por qué pertenecer. Y te animo a que puedas buscar en tu Biblia en el libro de Hechos capítulo 2. Y vamos a empezar leyendo allí para descubrir y vamos a ver cuatro razones por qué debemos pertenecer a un grupo pequeño. ¿Cuáles son las 4 razones por lo que es importante pertenecer a un grupo pequeño? Capítulo 2, versículo 42 de Hechos, dice que allí los hermanos se mantenían firmes en la enseñanza o la doctrina, según la Biblia que estés leyendo, de los apóstoles. En primer lugar, es importante pertenecer a un grupo porque es allí donde Dios va a enseñarte. Es allí donde nosotros vamos a aprender juntos. Si querés rellenar allí en tu libro, aprender juntos. Dios quiere enseñarnos cosas y es importante que vos estés dispuesto, atento para que puedas aprenderlas. Y seguramente Dios está trabajando a través de la gente que te rodea para que vos puedas aprender la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3, verso 16, dice así, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da. Así dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, que ese mensaje de riqueza, que nos enseñemos y nos aconsejemos unos a otros. O sea, aprendemos juntos. También aprendemos a cuidarnos. Esa es la otra razón también que tenemos en el grupo pequeño. Aprendemos a cuidarnos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 25 y 26. Que todos los miembros se preocupen unos por otros. De manera que si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen. Y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Me gusta también la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, en el versículo 1, cuando va a exhortarnos y va a decir allí, tienen que trabajar por la unidad, tienen que trabajar para mantener la unidad del Espíritu. Y saben que cuando estamos bien unidos, no hay nada que se filtre. Pero para estar bien unidos necesitamos cuidarnos unos a otros. Debemos hacer no sé si llamarlo un pacto, de cuidarse uno a los otros, de protegerse uno a los otros. ¿Saben que debemos aprender eso también dentro de los grupos pequeños, a protegernos? ¿Saben que proteger no solo significa dar unas palmadas en la espalda? Proteger en ciertas ocasiones se necesita advertir a las personas de que están yendo hacia un lugar equivocado o hacia una decisión equivocada. Por eso es importante que en este lugar, en este lugar de ensayo que son los grupos, que vos puedas aprender a proteger a tus amigos, proteger su vida. Por eso es importante guardar las cosas del grupo, protegernos, ayudarnos, prevenirnos. Eso es algo que Dios quiere que aprendamos dentro del grupo. Ahora, si no estás en un grupo va a ser difícil aprender, porque lo que vas a aprender es solamente de oídos. Pero aquí en los grupos pequeños vos vas a aprender con las prácticas. Vamos al segundo principio.
El primer principio entonces que leímos es aprender juntos. Es una de las razones importantes por qué debemos pertenecer a un grupo. El segundo principio es porque debemos adorar juntos. Y ahí vamos a ir a la palabra de Dios, a Hechos capítulo 2, en el versículo 46. Dice lo siguiente. Dice que los cristianos no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. En la versión Reina Valera dice que ellos día y noche estaban en el templo, en las casas también. O sea que una de las cosas que hacían eran reunirse para adorar a Dios juntos. Y qué lindo es esto, porque es una forma de a honrarle al Señor, adorarle. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 24, la exhortación va a decir, no dejándonos de congregar como algunos tienes por costumbre, y sino tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Es importante que nos podamos congregar para poder adorar al Señor. La palabra adorar es venerar, la palabra adorar significa observar, contemplar. Y saben que juntos podemos hacer eso. Por eso es importante congregarnos. El salmista David decía, me alegré con los que dijeron, a la casa del Señor iremos. También el salmista David va a decir en otra parte, dice, mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Me gustaba porque Pedro y Juan se iban a la hora de la oración cuando hicieron la curación del cojo. Iban a orar y adorarle a Dios. ¿Saben? Una de las cosas principales que tenemos cuando nos congregamos es exaltarlo, venerarlo, contemplar a Dios. No solo venimos para reunirnos y protegernos y amarnos, sino que también venimos para adorar a Dios en el grupo. Saben que no solo adoramos a Dios cuando cantamos, sino adoramos a Dios cuando podemos orar o leer un pasaje de la palabra de Dios. El propósito es que Él da calor, el compañerismo da calor para que podamos estar juntos adorando. Así que en primer lugar, hemos visto la importancia de pertenecer, es porque aprendemos juntos. En segundo lugar, como hacían los discípulos de la primera iglesia, ellos adoraban juntos. En el versículo 47 dice, alabando a Dios. Pero en tercer lugar, allí que puedas escribir, estamos para servirnos mutuamente. Y vamos a leer el versículo 44 y 45 del capítulo 2 del libro de Hechos. Dice así, todos los creyentes estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. O sea que en esta iglesia no había necesidad de ninguna persona. Estaban dispuestos a servirse unos a otros. Miren, la sociedad donde hoy vivimos es una sociedad que piensa en la imagen y piensa en uno mismo. Sin embargo, en el reino del Señor es el reino del revés. Es que sirviendo vamos a crecer juntos. Por eso es importante, cuando hay una necesidad, no solo la compartimos, sino que entre todos nosotros vemos la posibilidad de cómo suplir las necesidades. ¿Saben? En la primera iglesia no existía necesidad entre los creyentes. ¿Saben por qué? Porque los creyentes estaban dispuestos a suplir las necesidades. De pronto había una viuda y decía quedó sin familia, sin poder de trabajar, sin recursos para alimentarse. Pero un hermano venía y decía, acá traigo mi ofrenda. Es como dársela al Señor. Habrán recordado las palabras atrás cuando el Señor les había dicho, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Entonces no había necesidad. ¿Qué tal pasaría si de pronto llega una familia que tenga un hijo con discapacidad? Saben que generalmente los que tienen discapacidad severa no tienen un tiempo de descanso y tienen una necesidad de tiempo, porque no pueden ir o desenvolverse como cualquier otra persona, decir un día salgo a comer solo con mi esposo o mi esposa. ¿Y qué tal si en el grupo dicen, nosotros te lo cuidamos un día a tu hijo? ¿No suplirías una necesidad dentro de ese hogar?
Y eso es por decir pequeñas cosas. Por ahí hay necesidades que son materiales, por ahí son necesidades que tienen que ver con el tiempo, pero dice que en la primera iglesia, dice la palabra de Dios, estaban dispuestos hasta a vender sus propiedades con el propósito de que no haya necesidad entre el pueblo. Y esto lo podemos ver aquí, pero quiero animarte que de pronto saques la mirada de vos mismos y que puedas empezar a mirar las necesidades de otros. Y eso es uno de los propósitos por lo cual es importante reunirnos. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, dice así: nada hagan por egoísmo o vanidad. Con toda humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los otros. Y qué bueno, esto con preguntas se hace. Charlando, hablando, vos das cuenta de cuáles son los intereses de las otras personas. Yo quisiera animarte a que vos le preguntes a alguien: ¿cómo yo te puedo ayudar? ¿Cómo son tus tiempos? ¿Cuáles son tus necesidades? Y seguramente va a haber necesidades que podemos suplir. Y quiero animarte a que lo puedas hacer. Gálatas 6:2 dice: ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. O sea, cuando llevamos las cargas de los otros, cuando llevamos las necesidades de los otros sobre nuestros hombros, estamos cumpliendo lo que Cristo en realidad quiere que cumplamos. ¿Se acuerdan cuando dice la palabra que Él cargó sobre Él el pecado de todos nosotros? Él llevó nuestras necesidades, nuestras cargas, nuestros pecados, las llevó sobre sus hombros. Y Dios quiere que también acá puedas aprender la palabra de Dios, que puedas aprender juntos, que también puedas adorar junto con los que están al lado, pero algo importante, que puedan aprender a servirse unos a los otros, mutuamente. Vamos al último principio en esta noche. Y el último principio tiene que ver con la oración. En el versículo 42 dice que perseveraban en la enseñanza, pero también ellos perseveraban en la oración. Saben que la práctica del principio de la iglesia, el primer siglo, los cristianos se destacaban por el tiempo de oración. Ellos se dedicaban a orar juntos. Había un hombre que dijo que no hay nada que nos una más al Evangelio que predicar juntos el Evangelio. Pero que no hay nada más espiritual que podamos hacer juntos que orar. Escuchen esto, no hay nada que podamos hacer más espiritual juntos que orar. O sea que cuando vos te unís con otro hermano a orar, hay una conexión no solo de amistad, sino espiritual con el hermano. Me gusta porque en la palabra de Dios, en el capítulo 1, antes de que descienda el Espíritu Santo, dice que los cristianos, los 120, estaban reunidos orando al Señor. Y allí vino el estruendo. Me gusta porque más adelante, en el capítulo 3 y 4, va a mencionar que los hermanos fueron presionados porque venían siendo perseguidos, y oraron juntos fervientemente y le pidieron al Señor que les dé de nuevo para hablar la palabra. Y dice que tembló el lugar y ellos pudieron allí en ese momento a predicar la palabra con poder. Qué hermoso es, ¿eh? El Señor dejó una promesa, dice: donde oramos 2 o 3 en su nombre, Él está en medio nuestro. Y cualquiera cosa que pidan, dice el Señor, que yo las haré. Y qué importante es esto. La oración es una de las cosas que nos une espiritualmente. Y esto es importante, que el grupo pueda practicar la oración. Hay una necesidad. De pronto podemos suplirlas con nuestras manos. Pero hay necesidades que de pronto no las podemos suplir con nuestras manos. Ni con dinero, no las podemos suplir ni con charlas. Solamente la podemos suplir en oración. Cuando hay una madre afectada con un hijo, cuando de pronto no hay fuerzas, cuando de pronto hay un marido, una esposa que todavía no llegó a los caminos del Señor. Decía la palabra de Dios: no tenemos luchas contra carne y sangre, sino contra principados,
contra potestades y huestes espirituales de maldad. O sea que hay cosas que nosotros vamos a luchar, pero solamente lo podemos hacer y suplir a través de la oración. Por eso quería animarte. Dice Romanos 12:12. Muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren también en la oración. Santiago 5:16 va a ser otra exhortación. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y miren qué lindo versículo. Confiésense los pecados unos a otros. Cuando nos herimos, una de las cosas que tenemos que hacer es confesar, pero después también dice, oren unos por otros y ustedes serán sanados. Qué linda palabra. Orar, aún después de haber hablado el asunto, poder orar y estar en paz con mi hermano. 4 principios importantes para cerrar en este día. El principio, ¿por qué es importante pertenecer? Es para aprender. El segundo principio es para adorar juntos. El tercer principio es para poder servir juntos. Y por supuesto, algo que nos ayuda a hacer en este grupo, a pertenecer, es la oración. Es lo que nos une. Quiero cerrar con este principio. Dice que en el infierno, simplemente es una figura, que en el infierno dice que el hombre fue y dice que encontró a todas las personas tratando de pinchar con su tenedor que medía 1 metro o 2 metros y no podía ponerlo a la boca. Y dice que así era el infierno y la gente moría de hambre. Y dice que cuando subió al cielo, dice que fue y encontró la misma situación pero completamente distinta. En vez de haber hambre había satisfacción, felicidad, la gente estaba bien. Y entonces resulta que llegó la hora de comer y pusieron los tenedores medían lo mismo que en el infierno, y la comida era la misma que había en el infierno. Pero dice que tenían una actitud distinta a los del cielo. Pinchaban la comida y se la daban de comer al del frente. Saben que el principio para el grupo pequeño es este. No hay grupo pequeño perfecto, sí hay grupo pequeño donde hay humildad, amor, compañerismo, protección. Por eso la palabra de Dios decía, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Y quiero animarte que cuando pienses en el grupo no estés pensando en vos, sino que el grupo fue hecho para que vos también seas de bendición y otros puedan ser de bendición para con vos. Recordá esto que te conté ahora. No se trata de lo que vos podés llegar a tener para vos mismo. Se trata de cuánto vos podés llegar a ser de bendición para el que está a tu lado. Dios te bendiga y que espero que puedan debatir estos puntos allí en el grupo.